Bueno, muy buenas noches, estimados participantes del diplomado. Eh, Hoy vamos a dar prácticamente inicio a la última sesión de este primer módulo. Bueno, pues como desde el principio hemos dispuesto de material complementario, eh, de la misma forma está adjunto aquí en la plataforma. Entonces, tal vez ahí existen, digamos, o va a existir algunas dudas que tal vez no vamos a absolver, entonces vamos a remitirnos precisamente a esa bibliografía que es amplio y muy puntual sobre la temática que estamos hablando. Entonces, en este sentido, vamos a empezar con esta cuarta sesión y la última, ¿no? De este primer módulo. Se escucha lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí se escucha. Ya, muchas gracias. Bien. Vamos a empezar con la temática que hoy vamos a eh, desarrollar, que subtitula Festines, Comensalismos y Ceremonias. Prácticamente son categorías que reflejan una realidad eh, de las culturas de los Andes y a su modo también de las otras culturas, digamos, de la Amazonía o de otras regiones de nuestro Abya Yala, ¿no? Entonces, además de eso, cuando hablamos de festines, comensalismos y ceremonias, no podemos hablar por separado porque sería, digamos, como fragmentar y aislar una parte de ellas, ¿no? Lo que prácticamente nos va a imposibilitar su entendimiento, ¿no? Su comprensión. Entonces, estas tres categorías conforman lo que denominamos eh, una performance, ¿no? De la vida ceremonial y ritual, tanto de las culturas del pasado como del presente. Entonces, es además son categorías que integran, digamos, o que engloban múltiples concepciones del mundo, digamos, que se concibe en una familia, en una comunidad, en una relación intercomunitaria. De esa forma, digamos, se va complejizando y se va sedimentando precisamente lo que a un principio habíamos llamado la mirada, ¿no? De su universo, la cuestión de la vida misma, ¿no? Que hemos denominado cosmovisión. Entonces, no son conceptos vacíos, ni mucho menos banales, ¿no? Que simplemente lo utilizamos como herramienta, sino que tienen un profundo significado prácticamente, ¿no? Y eso es lo que hace, digamos, algo particular, pero potente, sobre todo en cuanto a la manifestación de un sentido propio de la vida, ¿no? De la vida social, humana en este caso, y también de la vida social cosmológica, que tal vez podemos asociar con lo no humano también. Entonces, prácticamente eh, refleja lo que permanentemente estamos repitiendo, ¿no? Un universo vivo, un universo basado en una infraestructura vital, de ahí que hemos mencionado como bioinfraestructura, es decir, un concepto no solamente
perdón, tres conceptos o tres categorías que no solamente reflejan, digamos, el universo humano solamente. Además, entendido el universo humano como el centro, ¿no?, de todas las cosas, sino más bien se entiende como un universo que está integrado por todos los seres que hemos mencionado. Entonces, ahí podemos ver de que esa vitalidad fluye, en este caso a través de los hechos, de las acciones concretas, ¿no?, que se reflejan en las fiestas, cuando hay anfitriones que reciben a los invitados, el comportamiento de los invitados, ¿no?, que van de visita, es decir, hay un sinfín de elementos culturales, códigos, digamos, en este caso, que van fluyendo a través de toda una red, ¿no? Es prácticamente un sistema, ¿no?, que, que refleja y que materializa prácticamente lo que son los festines, los comensalismos y las ceremonias. Y concretamente la bibliografía que hemos seleccionado para entender esta temática, refleja eso precisamente. Son textos muy sencillos que les va a ayudar muchísimo en comprender la temática que estamos tratando. Bueno, un objetivo sencillo para que siempre nos delinee un poco, ¿no?, hacia dónde queremos apuntar con las cosas que estamos hablando en este momento, y más o menos qué es lo que queremos pensar, ¿no? O qué es lo que estamos pensando a través de las narrativas que hemos recogido en las comunidades. Entonces tenemos ahí el objetivo, ¿no? Comprender la lógica de movilización y congregación de entidades colectivas andinas a través del despliegue y la participación de los festines, comensalismos y ceremonias, ¿no? Prácticamente es un componente, digamos, cultural que moviliza, ¿no? No solamente la corporalidad de los seres humanos, no solamente congrega a los seres humanos, sino que prácticamente mueve a todo un conjunto de seres, ¿no? Y de ahí que la misma relación que se tiene con las entidades minerales, por ejemplo, ¿no?, las montañas, conocidas como apus, como huacas, como achachilas, como uyuiris, asimismo la Pachamama, ¿no?, la Kunturmamani, es decir, existen un conjunto de seres que se movilizan y prácticamente participan de esta dinamicidad, ¿no?, de los rituales, de las ceremonias, de las fiestas, ¿no?, y de los comensalismos. En este universo no hay ningún ser, o sea, no hay nada ni nadie que no coma, que no beba, que no baile, que no cante y que no sea parte de una ritualidad. Todos se integran, todos comen a su modo, todos bailan a su modo, todos comen o beben a su modo. Entonces, de ahí que las entidades espirituales que habíamos mencionado, como los chamacanes, los yatiris, todos ellos prácticamente cumplen esa misión, ¿no?, de cómo conectar un ser con el otro, prácticamente de cómo generar, ¿no?, esta red de relaciones sociales, ¿no?, y cósmicas prácticamente. Entonces, habíamos mencionado de que los chamacanis, es decir, los seres o los dueños de la noche, son los seres trans específicos, habíamos mencionado eso, o los aloespecíficos, que son capaces, ¿no?, de penetrar diferentes corporalidades, ¿no?, de distintas especies prácticamente, ¿no?, sean especies vegetales, animales, minerales, hongos, seres celestes, etcétera, etcétera. Entonces,
Como se puede más o menos vislumbrar todo esto, eh, las ceremonias no son, como a veces decimos, no solo pidiendo la salud o el bienestar, muchas veces se tergiversa, ¿no? Que simplemente, digamos, vas a pedir, digamos, ya banalizando, digamos, lo que es realmente la esencia, en realidad, de todo este conjunto, digamos, ritual o ceremonial, ¿no? Que se va desplegando en la comunidad, actualmente en las ciudades, ¿no? Es decir, hay una fuerte presencia también, ¿no? De estas costumbres en las ciudades, ¿no? Entonces, todo esto, como hemos mencionado, dinamiza, ¿no? Dinamiza eh, los efectos, digamos, que causan la relación entre los seres humanos y los no humanos, y nuevamente repetimos, ¿no? Es decir, empieza a generarse una perfecta sintonía que hemos denominado contrato cósmico, ¿no? Es decir, la distribución, la repartición de las diplomacias, ¿no? Que no solamente detenta el ser humano, sino que es parte también de los otros seres que denominamos no humanos. Entonces, ese es el objetivo, básicamente. Ahora pasemos a algunas definiciones básicas, digamos, para que entendamos, ¿no? De cómo podemos ver prácticamente, si hablamos de una ritualidad, de un comensalismo, de una ceremonia, de cómo vemos la estructura, es decir, eh, como una especie de radiografía, digamos, de cómo se estructura esta actividad, este acontecimiento, ¿no? En diferentes lugares y en diferentes momentos también, ¿no? Primero tenemos que es un festín, entonces lo básico, ¿no? Festejo particular con baile, música, banquete u otros entretenimientos. Entonces ahí mismo podemos definir el carácter performativo que tiene, ¿no? Es decir, aquí no solamente tenemos que ver como si fuera lo espiritual simplemente, ¿no? Sino que a la espiritualidad refuerza un conjunto de materialidades, ¿no? Y de las corporalidades, de distintos seres prácticamente. Si agarro yo una copa denominado Keru, eh, esa copa significa pues una, un elemento aislado, digamos, ¿no? O una pequeña parte de una ceremonia, de una ritualidad. Pero cuando hablamos prácticamente de todos los componentes, ¿no? Que conforman la estructura misma, la estructura material de la ceremonia, sin duda vamos a encontrar una variedad y diversidad de materiales que participan, ¿no? De estas actividades. Y ahí está prácticamente el baile, la música, ¿no? Que fluye igualmente, ¿no? A través de las sonoridades, ¿no? Las sonoridades son entendidas no solamente como sonidos o ¿no? tonalidades que salen de un instrumento, ¿no? De viento o de percusión, sino que las sonoridades también emanan de la misma naturaleza, ¿no? Del sonido de los ríos, del sonido de la paja brava, ¿no? Que baila o silba, llamamos así, con el viento, el sonido, no sé, del granizo, de la lluvia, es decir, por eso hablamos de una sonoridad, ¿no? O de una bioacústica, ¿no? Ese es el concepto cabal para entender esto, ¿no? Entonces, la bioacústica nos permite comprender prácticamente el habla, el modo de expresarse, digamos, de todos los seres, ¿no? Así sea una montaña, así sea una piedra. Entonces, la bioacústica nos enseña a que la vitalidad también a través de las sonoridades, cómo fluye, no solamente a través de los alimentos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hablar siempre de una performance, de la integralidad misma, ¿no? De esta actividad. En segundo, tenemos qué es un comensalismo. Persona que come con otras en el mismo lugar, especialmente en la misma mesa. Luego, asociación
biológica externa entre dos especies para beneficio alimenticio de una de ellas o de ambas, sin causarse perjuicio entre ellas. Ambas definiciones prácticamente se pueden emplear para comprender el comensalismo, ¿no? El comensalismo es un gran acontecimiento donde se congrega, donde se aglutina la mayor cantidad posible de seres humanos y no humanos. Entonces, en la segunda definición, por ejemplo, habla de una asociación biológica de dos especies, ¿no? Que van alimentándose. Eso nos da a entender de que el ser humano, claro, como humano, obviamente comparte con sus similares, ¿no? Con otros seres humanos. Sin embargo, cuando hablamos de estos acontecimientos, vemos de que también se auspicia, ¿no? Se auspicia y se hace partícipe, ¿no? De todas las formas de vida que concurren en ese universo, en ese mundo, ¿no? Entonces, es clave por eso entender el comensalismo, cómo se puede definir, ¿no? Y de ahí aproximarnos a los comensalismos que nosotros conocemos en la actualidad. Y finalmente tenemos qué es una ceremonia. Es un acto o serie de actos públicos y formales de acuerdo con reglas o ritos fijados por la ley o por la costumbre. En este caso, en vez de decir ley o costumbre, estaríamos hablando de un contrato cósmico. Dejo allá como cuarto. Perdón, por favor, tienen que apagar ese micrófono. Gracias. Cuidado que esté apagado. Bueno. La ceremonia prácticamente aglutina, ¿no? Es decir, congrega un acto que prácticamente sella, digamos, el contrato cósmico, es decir, esa relación cosmopolítica que existe entre los seres. La ceremonia es el lugar exacto donde prácticamente los seres acechadores y fustigadores se ven puestas en temple, en sintonía, en una relación simétrica prácticamente, o lo que llamamos en armonía. Entonces la ceremonia es, digamos, un escenario donde confluyen, ¿no? las divergencias para que de ahí salga, digamos, una, una, una forma de vivencia armónica entre todos. Entonces, por eso es muy importante, digamos, que estos contratos se vayan constantemente renovando, es decir, reactualizándose, ¿no? Porque si hacemos simplemente una sola vez y después nos olvidamos una tras otra, de hecho se genera un desequilibrio donde el ser humano siempre va a perder, ¿no? Por la constante hostilidad que va a recibir, pues, de los otros seres que están a su alrededor. Entonces, por eso la ceremonia, con todos sus actores, ¿no? Tanto los actores de la parte espiritual, como son los chamacanes, los yatirs, los mismos laicos, en algún momento los curanderos o los amautas, todos ellos participan, ¿no? En ese escenario, los seres humanos normales, ¿no? Que no son parte de esa institución espiritualista y participan los seres no humanos, ¿no? Entonces, y también la materialidad, ¿no? Los textiles que visten los humanos, los textiles que se despliegan para la hoja de coca, los textiles que se van desplegando para la comida, las ollas, las tinajas para la chicha o para la cusa. Es decir, un espacio
donde todos son llamados, es decir, donde todos eh, eh, integran, ¿no?, una ceremonia. Entonces, no podemos por eso aislar a ninguno de estos actores, ¿no?, que hacen la esencia, digamos, de una ceremonia, porque si no estaríamos prácticamente fragmentando y malentendiendo, digamos, la lógica, ¿no?, la dinámica de la ceremonia, ¿no? Bueno, pasemos a un poquito desglosar qué es un ritual. El ritual es reconocido como un medio poderoso de movilización y congregación de entidades colectivas. A través de la participación en el ritual, la gente desarrolla ideas de membresía, pero también de dependencia en el grupo social. La ritualidad prácticamente crea lazos, ¿no?, fuertes, crea alianzas entre unidades eh, domésticas, entre las unidades sociales, en este caso los ayllos, las marcas, ¿no? Entonces, esa es la membresía, ¿no? Es tan poderoso que gracias a la ceremonia, a la ritualidad, los humanos dependen unos de otros. Si no fueran estas membresías, estas formas de movilización o congregación, el ser humano sencillamente sería individual y no necesitaría el acompañamiento de uno, de otro ser humano similar a él, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, digamos, como el ritual o la ceremonia prácticamente moviliza, ¿no? Moviliza a toda la gente, sea local o sea de afuera, ¿no? De otra comunidad, de otro ayllo, de otra marca. En la época prehispánica, por ejemplo, Tiwanaku era el centro mm, ceremonial, ¿no?, donde se aglutinaba una mayor cantidad de público en sí que venía desde la costa eh, Pacífico, que venían desde las tierras bajas, de los valles de Cochabamba, y cada uno de estos grupos traía su propia ofrenda. Prueba de ello, los arqueólogos que han hecho excavaciones ahí en Tiwanaku han encontrado vasijas de esas culturas, ¿no?, que no son de la región sur del lago Titicaca, sino son de las regiones distantes. Entonces, ahí podemos ver cómo desde la época prehispánica hasta la actualidad, un espacio, eh, digamos, céntrico en la parte espiritual, o como se llama, el axis mundi, no sé, o el taipi, como llamamos en Aymara, es capaz de movilizar a mucha gente, ¿no? Mucha gente que se va preparando casi todo el año, si es un acontecimiento importante. Si es un acontecimiento anual, entonces mes tras mes van practicando, preparando, digamos, lo que tiene que llevar, lo que tiene que hacer, en qué forma, digamos, va a participar de esa congregación, de esa ceremonia, de esa ritualidad, ¿no? Entonces, hay toda una planificación, ¿no?, de cómo participar, no es de noche a la mañana y todos sorprendidos tienen que ir a un ritual, a una ceremonia. Entonces, ya las mismas fechas, ¿no?, la misma ciclicidad del tiempo define prácticamente, ¿no?, cuándo va a ser la ceremonia y en dónde va a ser. Aquí seguimos con nuestros seres. Hemos dado desde el principio hasta el final, ¿no? Porque es importante entender esto, ¿no? Sobre todo hemos hablado, no solamente nos va a ayudar a entender lo que es eh, el universo aymara o andino, sino que esta forma de pensar en seres, ¿no?, como humanos, animales, plantas, etcétera, etcétera, nos puede ayudar también a redefinir las relaciones que tenemos con el universo, con el universo mismo en realidad, ¿no? Actualmente el planeta
está en serios problemas, ¿no? El ser humano está en serios problemas de existencia. Ya antropólogos ya han pensado eh, en lo que se llama el antropoceno, ¿no? Es decir, eh, el fin del mundo causada por el ser humano mismo, ¿no? Por el mismo ser humano. Entonces, cuando pensemos en estos seres visibles e invisibles, prácticamente estamos tejiendo nuevas formas, digamos, de pensar. Tal vez no son nuevas, ¿no? Son pensamientos milenarios, pero en nuestro entendimiento y sobre todo académico, sí son nuevas, ¿no? Porque la academia naturalmente rechaza y rechazaba también estos pensamientos, ¿no? Entonces, la tarea, digamos, es recoger, ¿no? Recoger todo lo que estaba desechado y pues tejer a partir de eso alternativas, ¿no? Para evitar el famoso antropoceno, es decir, el fin del mundo causada por los seres humanos prácticamente. Entonces, por eso es importante hablar de los habitantes de este universo, ¿no? Sobre todo andino. Bueno, entramos aquí a algunas categorías que hemos rescatado. Hay en la literatura antropológica. Perdón. Hola, hola, ¿me escuchan, verdad? Sí. Sí, Ya, sí. ya, gracias. Bueno, tenemos Sí, estas. se escucha. Muchas gracias. Hachiwanaka, Haillinaka y Chayawanaka, Chayawaña, ¿no? Tal vez son conceptos muy pretéritos. Ni siquiera ya se relata ya mucho en las comunidades, ¿no? Actuales. Entonces, cuando hablamos de estas categorías, prácticamente nos están remitiendo a entender lo que llamábamos las sonoridades producidas por los instrumentos que construye el ser humano o por las sonoridades producidas, ¿no? A partir del concepto de bioacústica, ¿no? Hachibaña, por ejemplo, eh, nos, nos remite a un espacio donde se encuentran los seres humanos, familias de una comunidad, familias que vienen de otras comunidades, y prácticamente Hachuaña es un espacio donde se encuentran distintas comunidades, ¿no? Y cada uno de ellos trae su baile, su canto, digamos, ¿no? Su propia vestimenta que los caracteriza y los identifica. No hay que olvidar de que también hay algunas diferencias, ¿no? De comunidad a comunidad. Siempre hay un elemento que identifica a una comunidad. Y precisamente estos elementos identificadores son los que traen a este espacio, al Cachuaña. Y normalmente en la región sur del lago Titicaca, las cachuañas están en una serranía, en la punta de un cerro. Es un cerro vacío, ¿no? Donde no hay ni edificaciones, donde no vive nadie prácticamente. Pero el día de la cachuaña, por ejemplo, sea en carnavales o el 2 de febrero, se constituye, ¿no? En un espacio eh, eh, ¿cómo llamamos? Movilizador, ¿no? Es decir, donde prácticamente el espacio vacío que era días antes, prácticamente el centro, ¿no? Y ese día, el centro cotidiano que tenía la comunidad prácticamente se traslada al Hachuaina. Entonces, por eso también hablamos de una movilidad de los centros. Los centros no son estáticos en este sentido, ¿no? Entonces, siempre dependiendo de la ciclicidad, obviamente, ¿no? Entonces, se va moviendo de acuerdo a
a ese ciclo agrícola y ganadero, ¿no? Entonces, cachuaña, ¿no? Cachuaña es bailar con las plantas, bailar con los animales. Ustedes seguramente van a ver más adelante cómo están bailando, cargando las plantas, ¿no? Otros, por ejemplo, van colando zorrinos, zorros, cóndores, bueno, jaguares. Es decir, el ser humano en este caso se vuelve agencia, ¿no? Eh, porque su corporalidad es capaz de integrar, ¿no? El rasgo principal de otros seres de ese universo. Entonces, no es un adorno simplemente como a veces concebimos, ¿no? Se había colgado un zorro, dice. El otro dice, ay, qué bonito, está bailando de condorcito, ¿no? Pero bueno, eso es en otro escenario, ¿no? Pero en el verdadero lugar donde se desenvuelve esta cachuaña, esta actividad, prácticamente es esencial, digamos, de cómo se va integrando a todos los seres en ese mundo, ¿no? Y a partir de eso, incluso saber, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el ser humano en relación a esos seres? Es decir, cómo refleja, ¿no? Su pensamiento, el ser humano, gracias a la fuerte incidencia que tienen estos seres, ¿no? Entonces, el ser humano no es capaz de definirse solo como en el mundo occidental, o sea, no hay un yo, ¿no? Un yo antropocéntrico en este caso, sino hay un nosotros, un jiwasa, ¿no? Y cuando dice un nosotros, un jiwasa, no solamente hace referencia al ser humano, ¿no? O al conjunto de los seres humanos, sino al conjunto de todas las formas de vida y las especies que coexisten en ese universo. Entonces, eso es el cachuaña, ¿no? El jailiña. El jailiña es prácticamente cantar, ¿no? Por eso hay un fragmento que he citado acá, que dice en Aymara, ¿no? Chachmuna simjai, kuyut kitsusim, warmuna simjai, ñakechuchusim, aysumapankara chuyumkita. ¿Qué quiere decir esto? Si estás buscando marido, hazte de un palo, dice. Y si estás buscando una mujer, hazte de barro. Ay, linda flor de hielo. Chuyumquita. Es un relato de una abuela, ¿no? Que eh, lamentablemente ya no está aquí, pero tiene las recopilaciones, digamos, del hachu, digo, del haili, ¿no? Otro de los hailis que no está mencionado acá es el de los perritos, ¿no? Tal vez los que saben Aymara han escuchado esto, ¿no? Que dice, eh, anu tuska, tiski, tunka payaukini, masaptaikani. ¿Qué quiere decir eso? Le dedican ese haili, esa canción al perrito, ¿no? Dice, oh, perrito, dicen, ¿no? Tusca, tusca, se refiere al olorcito que tienen los cachorritos, ¿no? En su nariz, en su hocico. Tusca, tusca, dicen, ¿no? Y bueno, tisqui, se relaciona cuando su colita está, bien, ¿no? Erecto, ¿no? Cuando está feliz el perrito, ¿no? Y mueve la colita, ¿no? Es, ¿no? Tisqui. Dice, tienes 12 padres y una sola madre, dice, ¿no? Entonces, esos son los heiles, digamos, que forman parte de los festivales, digamos, realizadas por las comunidades, ¿no? Entonces tiene un profundo significado. De la misma manera hay para las plantas, para los cerros, entonces, si vamos a cantar todas ellas, mañana hasta medianoche vamos a estar aquí cantando, ¿no? Pero por lo menos un par de ejemplos concretos, ¿no? De cómo eh, estos heilis son parte de la filosofía de vida también de estas comunidades, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, fácilmente se puede construir una nueva, un giro ontológico, una epistemología nueva, digamos, ¿no? Ante la crisis universal que se presenta tanto en el pensamiento, ¿no? Más que todo moderno, eurocéntrico, ¿no? Y por último tenemos la chayahuaña. Básicamente se relaciona con las plantas,
Y está relacionado también con la época de los carnavales, ¿no? Con la época verde, cuando los animalitos van saltando, se van reproduciendo, cuando las plantas prácticamente están floreciendo en el campo, ¿no? Entonces, todas estas flores se recogen para festejar a la casa, ¿no? Cuando se hace la chaya, ¿no? Entonces, la chayagua, así parecía monótono porque se redunda en chayagua, chayagua. Entonces, la gente que es dueña de la casa y esta familia invita a otras familias de la comunidad, entonces se hace grande, ¿no? El concurso, digamos, de los comunarios y van festejando la casa, ¿no? Repitiendo. Chayagua, 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 todo un monótono. Entonces, pero a medida que van cantando agua, entonces van echando las flores sobre el techo de la casa, sobre los muros, sobre el corral de los animales, porque el corral de los animales es considerado también como si fuera la casa de las personas, de los humanos en este caso. De ahí que las mismas llamitas reciben la tica, ¿no? La quilpa, las flores, ¿no? En sus orejitas. Actualmente ya no son flores, ¿no? Sino son colores de lana, ¿no? Que se lo pone en la cabecita o en las orejas principalmente, ¿no? Entonces, como pueden ver, tiene una profunda relación, ¿no? Entre Cachuaña, Jailina y Chayahuaña, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que se puede mostrar así como una esencia clave, ¿no? Para poder entender los bailes, ¿no? De las culturas andinas. Está bien, pasemos a las imágenes. Aquí tenemos una, la lógica de las cachuas y los Heili. Todo lo que hemos mencionado, quisiera que vean en estas imágenes, ¿no? Como desde la época prehispánica, la llama, por ejemplo, concurre a la fiesta. Muchos arqueólogos han interpretado esta imagen porque la llama, la boca, por ejemplo, los dientes son legibles, ¿no? Un estado mm, eh, alucinógeno prácticamente la llama, ¿no? ¿Por qué? En la tercera sesión hemos hablado de las plantas alucinógenas, ¿no? O de las plantas maestras. Entonces, en tiempos de Tiwanaku, tiempos de Pucara, Huari o Inca, prácticamente era normal y natural consumir el componente de las plantas maestras entre los seres humanos y animales, ¿no? Entonces, aquí la llama prácticamente se ve distinto, ¿no? A una llama natural. Incluso en la espalda vemos un conjunto de genitales que están formando parte de su corporalidad. En la parte central de su cuerpo vemos, por ejemplo, estas vainas, digamos, de algún cereal, ¿no? Podían ser tal vez el tarwi o otro tipo de cereal. Aquí vemos igual como flores, ¿no? Aquí vemos una colgando del cuello, ¿no? De la llama. Aquí en las patas delanteras y traseras de la llama vemos productos. No sé si esto representa al maíz o a una flor. Es decir, cuánto significaba fabricar una corporalidad, cómo se construía la corporalidad de los humanos y de las personas, perdón, de los animales. Entonces, la corporalidad también es un lenguaje. En la tercera sesión había un compañero que decía que las imágenes son un medio de comunicación. Perfectamente de acuerdo. Y ahí está, ¿no? Las imágenes nos muestran eso, cómo nos comunican la articulación de todos estos elementos en una sola imagen. Esto es composición, ¿no? No es simplemente la representación natural, una copia fría del cuerpo. Fíjense cuántos elementos componen esta llama o esta imagen antes de decir llama, ¿no? Entonces, a a eso llamamos cuando mencionamos composición.
Luego vemos, por ejemplo, en la región de Sucre, los valles de Bolivia, cómo se van todavía, cómo hay una continuidad, ¿no? De acudir, digamos, a los seres vegetales, ¿no? Aquí prácticamente vemos todo tipo de vegetales, ¿no? Han incluido ahí los panes, muchos elementos, ¿no? Que componen estas pucaras, ¿no? Y alrededor de las pucaras van bailando, ¿no? Las personas ahí, ¿no? Entonces, como ven, todos se integran. Después de que sacan estas pucaras, lo entierran, ¿no? Algunas cosas se distribuyen, pero muchos de ellas se entierran, ¿no? Prácticamente como si fuera una ofrenda para la tierra, ¿no? E incluso aquí en la base de esta pucara han hecho una ceremonia, es decir, han compartido. Y la ceremonia, el humo, la ceniza, el olor, prácticamente es otro lenguaje, ¿no? Y en este caso es un alimento, una comida también para todos los seres que están componiendo estas pucaras. Hablábamos de sonoridades, ahí están las tarcas, ¿no? Ahí están los quenachos, ¿no? Como norte de Potosí, el Tinjo de norte de Potosí, los ujusiris de la región sur del lago Titicaca son únicos. Y aquí están los quenaquenas, ¿no? Que siempre se ponen las jaulas de la piel de ¿no? De jaguar. Entonces, hay un componente tan rico que eh, resalta, ¿no? El escenario mismo de una fiesta, ¿no? De una cachua, de un jaili. Entonces, para que tengan una idea, ¿no? Ya hemos hablado, no vamos a redundar en eso, pero es así, digamos, como se desarrolla la actividad y el acontecimiento más grande, ¿no? Que es el cacho y el jaili. Luego pasamos a los aptapis gastronómicos y la circulación de pensamientos, ¿no? Para esto quiero un poco acudir a la bibliografía. Es un pequeño fragmento de un artículo mío que se va a publicar recientemente en el MUSEF este año, en agosto. Se llama La vida en un cosmos predatorio. Ya así se llama el título de ese artículo, ¿no? Entonces yo creo que es pertinente en esta parte hacer referencia a esto. Vamos con eso. Aunque sea muy redundante hablar de la vida, es fundamental insistir en esto porque este andamiaje vital da lugar a muchas formas de interacción mutualista y simbiótica entre todos los seres de ese universo. En efecto, uno de los microrelatos orales que vierten las abuelas y los abuelos refieren a un mundo maleable representado por la cadena alimenticia. O puede ser, o hay algo que agrupe a ambos abuelos, como decir, o Patun Tata y Patun Mama, y No, ¿cómo se realiza ahí? O... Hay una interferencia, perdón, apaguen los micrófonos. Claro, Mosaico. Pablo Ortega, está su micrófono prendido. Por favor. Gracias. Bueno, en este sentido, la noción aymara de la alimentación es comer y ser comido. Por consiguiente, no tiene ningún punto de comparación con la ciencia biológica que clasifica la cadena alimenticia. Por supuesto que la biología no contempla vida en el mundo mineral, tampoco atribuye cualidad predadora a los vegetales, ni mucho menos la cadena alimenticia basada en la contrapredación. Lastimosamente, esa lógica de los que tienen vida y de los que no tienen vida es la que impera en la actualidad. Una falsa dicotomía que ha permitido armar la estructura universal de una pirámide trófica unilineal e incompleta. Por el contrario, en el universo aymara está esencialmente marcada por un comensalismo generalizado. Según Heisenberg, los huacas son los dueños de las nubes, aguas de las nubes, de la nieve y del granizo. Si no son alimentados y agasajados,
traerán el desastre a campos, canales, pastos y animales. Existen espacios que tienen bocas, las tierras pesadas, quebradas y abras con personalidad poderosa que traen y tragan personas y animales. Para los aymaras, los lugares más importantes son las altas montañas, donde la tierra, los santuarios son alimentados. Se derrama sangre y chicha para estimular la producción de los cultivos y animales de rebaño. La gente de los Andes dialoga con ellos, pide aliento para Dicen, el ¿estás en la camino, oficina? salud para la familia y Dicen, los nos están pidiendo una animales. información de un cuadro. ¿Te acuerdas? Se Una vez hemos perdonan. mandado del MAS, ¿te acuerdas? Que nos han dicho que si tiene Juan, militancia, no tiene militancia, qué organización social, ¿te acuerdas? Juan En Excel Cuellar, nos tu mandó. Necesito micrófono. que les enviemos a la Perdón, Alice, sí, perdón, a la tiene que apagar Callicón, de la nueva. el micrófono, por favor. Está interfiriendo. Gracias. La gente de los Andes dialoga con ellos, pide aliento para el camino, salud para la familia y los animales, se perdona con la pacha, se dirige al río con respeto. Por ejemplo, los huacachachilas son como nosotros, hablan, se ríen, sonríen, mascan hojas de coca, toman, sienten hambre y tienen que comer. El descuido en realizar rituales de acuerdo a la costumbre ha tenido nefastas consecuencias en la producción agrícola y ganadera. Y finalmente, los microrelatos nos han permitido reafirmar que la vida se alimenta de vida. Los seres humanos, vegetales, los seres geográficos, atmosféricos, los humanos y animales muertos, espíritus o espectros, los prototípicos y los caníbales autodestructivos concurren según sus apetencias y contraapetencias. Cada uno de ellos logra arrancar y contraarrancar la carne y la vida de los seres involucrados. Para dar un ejemplo concreto, las montañas son consideradas como lugares de donde nacen los seres humanos. Sin embargo, bajo ciertos puntos de vista, las montañas que dan vida se encargan de perseguir la carne humana hasta lograr dar con ella y devorarla. Pero por otro lado, los humanos también logran comer pedazos de carne de la montaña o del cerro. Comen la carne desmembrada de la montaña en forma de minerales como la pasa, arcilla verde, el chacopasa, arcilla blanco, el jayo, la sal, y catau, cal. De este modo se establece una relación intensa y recíproca de antropofagia de la montaña y geofagia humana. En consecuencia, la cadena alimentaria aymara es un mundo que trata a todos de la misma manera. Aquí nadie osa en pretender ser el único y solitario devorador de las demás vidas, a excepción de los seres prototípicos que son devoradores indevorables. Esto parece una fantasía, pero sencillamente somos lo que comemos. Somos papa porque comemos papa. La oca es humano porque come humanos. Las plantas son humanos y animales porque comen humanos y animales. Es evidente que comer significa fusionar, fundir dos y más vidas en uno solo. Bueno, ese es el fragmento que más o menos nos mostraría la imagen que está aquí en la pantalla, ¿no? Los aptapis gastronómicos y circulación de los pensamientos. Como pueden ver, las vestimentas, o sea, para empezar, cuando se juntan distintas culturas, ¿no? Que colindan en un espacio, pues muchas veces, ¿no? Para solucionar algún problema o para hacer una especie de confraternidad, digamos, tienen códigos muy propios, ¿no? En su vestimenta.
Prueba de ello son, por ejemplo, la cultura quechua, ¿no? Aquí en la parte inferior la cultura aymara, lo mismo aquí en la parte central, y la comida, ¿no? Es decir, siempre es muy propio del lugar, ¿no? Es decir, en donde viven, muy propio de la territorialidad, como alguna vez hemos mencionado, ¿no? Entonces, lo que se produce en el lugar es lo que se come y se lleva, ¿no? Para, um, para una actividad, para el comensalismo en este caso, ¿no? Entonces, y no hay que olvidar de que la comida también tiene un código muy fuerte, ¿no? Es decir, el que lleva la mejor comida tal vez es catalogado, digamos, como un grupo que ha producido bien, que ha criado bien sus productos, que ha cuidado y que se ha relacionado muy bien con los seres que le rodean. Sin embargo, del otro lado, por otro lado, cuando no llevan, digamos, una buena comida, y eso siempre lo califica el conjunto de estas personas, no hay un jurado. Entonces, catalogan como si no hubieran criado bien, es decir, han descuidado, ¿no? De ahí que la papa pequeña, el chuño gusanado, o la papa gusanada y de eso el chuño. No, son categorías que realmente tejen, ¿no? Una forma muy particular, ¿no? De pensar las cosas, ¿no? Y, y eso prácticamente a veces no es comprendido ni entendido en su cabalidad. La comida no es simplemente un lugar donde se hace el encuentro simplemente, ¿no? De comidas, ¿no? Como si fueran, digamos, eh, contrapuestas, ¿no? Un fruto contra el otro, no, sino que es una integración total y absoluta, yo diría, ¿no? De la parte material, sin embargo, los códigos que prácticamente circulan a partir de ellos. En este otro cuadro vemos alimentos que comen a los seres humanos, ¿no? Esto ya hemos hablado en la segunda sesión y no está por demás un poco repasar esto, ¿no? Como los alimentos, pero uno se pregunta cómo la oca puede comer a los humanos, ¿no? Eso sería la pregunta común que uno se puede hacer. Sin embargo, desde la lógica, desde el pensamiento, digamos así, entre comillas, mítico de los pueblos, los alimentos también son devoradores, ¿no? Son antropófagas, ¿no? En este caso comen a los humanos en ciertos momentos, en ciertos lugares, y bueno, pues siempre hay una mirada, digamos, muy particular, ¿no? Para considerar que las plantas comen a los ¿no? A los humanos. Entonces, de ahí que incluso la otra vez hemos hablado de árboles que van consumiendo de a poco a los humanos. Y alguien preguntaba si las frutas también, o los alimentos también podían consumir. Sí, ahí está la oca, es uno de ellos, ¿no? La oca predadora en este caso. ¿Mm? Y lo mismo, lo que habíamos hablado, ¿no? La rogativa cosmopolítica de los alimentos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las papas tiernas, verdad? Y bueno, precisamente nos remitimos a eso, ¿no? La que cuando, cuando se muestran estas papitas tiernas, ¿no? Cuando no están súper maduros, entonces normalmente ellos invocan a la granizada porque son sus aliados, son sus emisarios. Entonces, el sol es, digamos, uno de los precursores de esta alianza que hay entre la papa y la granizada. Invocan para su propia destrucción, es decir, se desintegran solitos. Por eso hemos hablado también de alimentos caníbales, es decir, ellos mismos invocan la muerte, ¿no? Y su desintegración física prácticamente. Entonces, la papa es una de ellas, ¿no? Y no se conoce de otros tubérculos como la oca, la izaño o la papa lisa. Luego tenemos los alimentos emisarios de la muerte. Cuando una olla de quinoa, cuando se hace el pesque, el famoso pesque de quinoa, se fermenta
durante la cocción o apenas hayas bajado del fogón ya está fermentado, entonces ya no es pues consumible para el ser humano, ¿no? Ya no es comida. Pero ¿qué es lo que se interpreta de eso? La putrefacción, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que te hace interpretar? Normalmente se interpreta, o al menos en la región sur del lago Titicaca, cuando se fermenta la olla es como que alguien va a morir, ¿no? En este caso los alimentos se vuelven los emisarios, ¿no? Que van llamando a las personas para que en algún momento se desintegre esa persona, es decir, se muera, ¿no? Entonces, eso es prácticamente, ¿no? Un ejemplo concreto de cómo la comida también es invocadora de la muerte, ¿sí? O un emisario, la boca ajena de otros seres que lleva cuerpos, que hace su propia rogativa y lo lleva a la boca de otros seres que son verdaderos devoradores, en este caso, ¿no? Predadores, concretamente. Aquí se ve un ejemplo, los que no conocen la pasa, ¿no? Aquí está la pasa verde, ¿no? Que es la arcilla verde en realidad. Se extrae del suelo y esto se hace secar y se pone en una jarrita, digamos así, de barro. Se lo mezcla sin sal, sin ningún otro elemento y todo lo que es la tierra áspera que puede lastimar la dentadura se queda en la base de esa jarrita. Y de la parte media para arriba prácticamente ya es una arcilla limpia, ¿no? Sin arena, sin limo. Y eso es lo que se sirve en este plato y se puede comer con la papa, ¿no? Porque la papa por sí tiene ácido, entonces es picante en ese momento, es decir, agrio, ¿no? Prácticamente. No se puede consumir la papa solita, entonces siempre se acompaña con la pasa, que es una arcilla natural. Simplemente como aclaración, ¿no? Bueno, ceremonias y ritualidades. Aquí vemos imágenes, ¿no? Que nos muestran la libación que está haciendo a su illa, porque esta piedra es considerada como illa. Y la illa es prácticamente como un útero, ¿no? Extra especie, porque ¿quién diría, ¿no? Que la piedra, que una piedra como esta sería el útero o el dador de vida, digamos, de las llamitas, ¿no? Nadie diría, pues, que la llama nace de la piedra, pero en las regiones de Oruro, de Potosí, aquí en la parte sur del departamento de La Paz, aquí en Bolivia, se dan estas ceremonias, ¿no? de libación, de chaya, y posteriormente se pone una mesa. Aquí tienen una mesa, ¿no? Una huachta. En algunos lugares también lo conocen como locta, ¿no? Entonces, eso es lo que se pone acá o a un costado, y eso se comparte el Día de los Animales, ¿no? Es decir, el Día de las Llamitas. Cada una de estas llamitas tienen sus ticas, ¿no? Antiguamente eran flores, pero en la actualidad son lanas de color, ¿no? Aquí en la parte inferior podemos ver precisamente eso, ¿no? Cómo incluso hasta la actualidad perdura, ¿no? Así eran en tiempos de Tiwanaku, en tiempos de los incas, y bueno, la continuidad, ¿no? Sigue aquí, cómo las llamas la corporalidad de las llamas está trabajada con lanas de color, ¿no? Entonces, cuando ya se trabaja una corporalidad, prácticamente deja de ser totalmente natural, ¿no? De ahí que nuevamente nos remitimos a esa falsa dicotomía de lo natural y lo cultural, ¿no? Que no existe en realidad, ¿no? Eso ha sido un invento europeo en sí. Entonces, del mundo andino, las culturas nativas no piensan una naturaleza aparte y una cultura aparte, ¿no? Sino que siempre están tocándose, ¿no? Los límites se van entrecruzando, van integrándose prácticamente. No hay un límite único, ¿no? Como habíamos recalcado en algún momento. En esta imagen de la parte central se ve con mucha más intensidad, ¿no? Las orejas de las llamas, ¿no? Cómo están las campanillas. Estos, por ejemplo, utilizan las llamas viajeras
¿no? Y esto viene igual. ¿Cuántas de estas campanitas se han encontrado en sitios arqueológicos, ¿no? Durante las excavaciones? Y en las caravanas actuales todavía perviven el uso de estas campanitas. Estas campanitas tenían la misión de advertir a los comunarios que por donde tenía que circular, ¿no? Este viaje, por donde tenía que pasar. Entonces, cuando escuchaban el ruido de todas las campanitas, entonces sabían que había un conjunto, perdón, sabía que había una caravana de llamas que estaba pasando por ahí y sabían que de dónde venían, ¿no? Entonces, tenían que acudir para intercambiar los productos, ¿no? Entonces, no pasaban en silencio, ¿no? Sino que pasaban sonando estas campanitas de manera casi natural, ¿no? Las llamitas ahí hacían sonar las campanitas, ¿no? Al caminar. En la parte superior vemos una llama, la huilancha. La huilancha se dedica a las montañas, a las illas, y bueno, pues lo primero que se, que se, que, que se utiliza siempre para agradecer a la tierra, a las huacas, es la sangre, ¿no? Y eso es lo que, digamos, tiene un mayor, ¿no? Un mayor contenido, ¿no? Para poder relacionarse con esos seres, ¿no? Y es la comida perfecta para esos seres, ¿no? No solo se está echando, ¿no? La sangre. A veces decimos, habían echado sangre en la pared de la casa, o habían echado sangre en una piedra, ¿no? No, sino que están dando de comer. Nuevamente partimos, ¿no? De la vitalidad de todos los seres, entonces los seres se alimentan de esta sangre, ¿no? O con esta sangre. Y vemos cómo van bailando con los productos, aquí cómo van yendo a hallar sus productos. Es decir, están muy bien compenetrados, ¿no? Con todas las cosas que están a su alrededor, ¿no? Las llamitas integran la vida de los humanos, las plantas integran todos los alimentos que vemos aquí en la parte inferior. Es decir, prácticamente es un universo sumergido, ¿no? Sumergido en la vida, en la vitalidad. Y eso tal vez hace, ¿no? Lo particular, ¿no? En comparación a otros pensamientos que simplemente valoran lo humano y se olvidan del resto. Y aquí tenemos las ceremonias y las ritualidades, ¿no? Ya dedicadas a diferentes deidades prácticamente, ¿no? Pero más que deidades, vamos a decir de que, así como habíamos mencionado en la primera sesión, son seres, ¿no? Son seres, incluso muchos de estas plantas o de los animales tienen parentesco con los humanos, ¿no? De ahí que habíamos hablado de los tótems, ¿no? Que son referentes únicos en cada comunidad, incluso de cada familia, ¿no? Basada en plantas maestras o digamos plantas paradigmáticas o basada en animales prototípicos, ¿no? Que tienen rasgos únicos y que los seres humanos se sienten absolutamente identificados con eso. La forma de ponerse de rodillas, habría que verlo, ¿no? Habría que verlo, esto es simplemente una imagen y tal vez cualquiera de ustedes puede profundizar esto. Pero ya habíamos discutido de esto, ¿no? De que con el pensamiento cristiano, eh, los aymaras o cualquier grupo nativo, siempre cuando hace una oración, cuando reza, se pone de rodillas, ¿no? Ante el Dios. Sin embargo, hay unas esculturas llamadas pocotías allá en Tiwanaku, y si no me equivoco en Pucara también, ahí en el norte del lago Titicaca. Entonces también nos están mostrando esa posición de rodillas, ¿no? Claro, no están levantando la mano, pero los brazos están sobre las rodillas, están, ¿no? Ahí las esculturas están de rodillas, ¿no? Entonces, muchos lo consideran como meditadores, ¿no? Como una representación, digamos, de humanos que sabían muy bien de lo que era
la meditación, ¿no? Entonces, pero habría que ver cuál es realmente el rol que cumplían estos pocotías, ¿no? Son esculturas muy, muy esbeltas, estéticamente impecables en sí, ¿no? Entonces están en el Museo de Tiwanaku actualmente. Pero para que vean, ¿no? Esta comparación, ¿no? Alguien puede hacer un artículo, estudiar, pero bueno, es interesante, ¿no? La posición de las corporalidades, digamos, ¿no? Cuando hablamos de la espiritualidad, tanto andina como, si se quiere, cristiana también. También de esta imagen quiero mostrarles, ¿no? Cómo la coca, los enseres, ¿no? Son materiales, ¿no? Que acompañan a este yatiri, ¿no? Que está seguramente haciendo una invocación a los vacas, a los sapos. Y la ofrenda que va a desplegar lo va a hacer sobre el suelo, ¿no? Sobre este suelo, digamos, ¿no? O sencillamente va a ir a quemar, ¿no? Esa es una forma de hacer ceremonias, ¿no? Y eso se refleja, por ejemplo, aquí, en esta otra imagen, ¿no? Cómo se va quemando sobre la superficie del suelo, ¿no? El olor, es decir, la mesa compone de distintos elementos. Si hablásemos de la estructura de la mesa, es realmente compleja. Parece bien sencillito, ¿no? Lo que preparan los yatiris, ¿no? Es bastante complejo. Cada cosa tiene su lugar. Es prácticamente como un arquitecto, ¿no? De las mesas, en este caso el yatiri, sabe muy bien. Y al confundir esto o al intercambiar de lugar a uno de esos elementos, se están comprometiendo seriamente en esa hostilidad, ¿no? De los otros seres, ¿no? Es decir, hay ¿no? Hay un quebrantamiento, ¿no? Del camino, del taki, como se dice, ¿no? De cómo se arma la mesa en este caso. Pero lo que estamos viendo es cómo se quema, ¿no? Y cómo componen decenas de elementos, ¿no? Una mesa, entonces, el olor prácticamente, ¿no? Es el alimento que va a encontrarse con las montañas, con las piedras, ¿no? Y en este caso, la boca de esas montañas, la boca de esas piedras, sería el fuego, ¿no? Porque el fuego está comiendo, está consumiendo, ¿no? De a poco. Y eso va a alimentar, como la montaña se alimenta a través de otras bocas. Ahí tiene mucha lógica, ¿no? La boca es en este caso el fuego, pero el objetivo es alimentar a la montaña, a la piedra, ¿no? Entonces, como un ejemplo les pongo eso. En este lado tenemos el entierro de las ofrendas, ¿no? Actualmente se sigue practicando, ¿no? Uno es la quema y el otro es el entierro. Aquí vemos los productos. Normalmente se entierra maíz, quinoa, cereales en este caso, tubérculos. Antes de eso tienen que tener un orificio que es la boca en realidad. Ya no es el fuego en este caso, sino la tierra misma alimentándose a través de las vitalidades que fluyen, tal vez con la invocación que hace el yatiri, entonces alimentan nuevamente a las montañas, a las piedras, a los animales, como llamamos las ispallas o las illas, ¿no? Entonces, todo un conjunto de seres que se alimentan a través de esta boca o de esta otra boca, ¿no? Entonces, esas son las dos formas de cómo alimentar, digamos, a los seres que hemos mencionado en muchas ocasiones, ¿no? Y aquí en la Culi, entre humanos, ¿no? Es decir, ya compartiendo antes o después prácticamente, ¿no? De esta ceremonia. Porque cuando se hace esta ceremonia, las huachtas o las lochtas, nadie puede estar pues en grupo consumiendo aparte, unos allá, otros aquí, ¿no? Sino todos prácticamente están en torno a estas ceremonias, ¿no? Entonces, por eso es de mayor aglutinamiento social, de mayor concentración social y también de mayor concentración cosmológica, ¿no? Si hablamos de otras series. Bueno, ya casi para concluir, tenemos aquí algunas implicancias ontológicas. Es muy interesante, ¿no? De cómo la ceremonia, la ritualidad, los festines, el comensalismo, puede generar este tipo de implicancias ontológicas. Obviamente
puede haber decenas de implicancias. Sencillamente aquí vamos a ver tres, ¿no? Primero, alimentar implica una multiplicidad de eventos y actos que incluyen amamantar, transformar alimentos crudos en cocidos o cocidas, hacer servidas en fiestas colectivas, constituir un ambiente físico y moral donde los alimentos son distribuidos y ejecutar los cantos rituales que tornan posible la reproducción de la flora y de la fauna. Segundo, comiendo y bebiendo como gente. Ellos parecen seres humanos, no lo son, pero comen y beben. Comiendo y bebiendo como animales. Ellos parecen animales, no lo son, pero comen y beben. Comiendo y bebiendo como las plantas. Ellos parecen plantas, no lo son, pero comen y beben. Esta segunda implicancia es realmente muy profunda, ¿no? De cómo está muy bien compenetrada, ¿no? El rasgo de los seres. Al principio, en la primera sesión, habíamos hablado de cómo nace el ser humano, o sea, es decir, donde tenía que nacer un animal, cómo nace un ser humano, donde tenía que nacer el ser humano, cómo nace una planta. Entonces, está dentro de esa lógica, en realidad, ¿no? Cuando hemos hablado de los seres extrauterinos, seguramente se deben acordar, y está perfectamente relacionado con esta segunda implicancia ontológica. Y la tercera sería las ceremonias micro o macro que practican las culturas andinas muestran y o visibilizan como una de sus experiencias más significativas la irrupción de los seres sobrenaturales con los que comparten todo, bailes, comidas, bebidas, músicas, ritos, etcétera, todo en plural, ¿no? Entonces, no debemos olvidar de que las ceremonias, sean chicos o grandes, o mayores o menores, digamos, tienen casi la misma connotación, solo que varían, digamos, solo varían las densidades, ¿no? Las intensidades, pero es simplemente una cuestión de forma eso, ¿no? No es de fondo. La cuestión de fondo es que sea micro o grande, tiene el mismo objetivo, ¿no? De llegar a los otros seres para ordenar el mundo, pues, ¿no? Para ordenar la materialidad del lugar donde viven, para ordenar, para organizar, para sistematizar el conjunto de animales que crían o no, o los que no están domesticados, los indómitos en este caso, o las plantas domesticadas, entre comillas, por si acaso estamos poniendo domesticadas, o las plantas silvestres, ¿no? Que no son domesticadas. Entonces, todo esto prácticamente nos lleva a pensar de una forma muy distinta, ¿no? Y voy siempre recalcando y subrayando esto, ¿no? De cómo se puede generar un conocimiento alternativo, ¿no? Alternativo al modo de pensamiento occidental en sí, ¿no? Bueno, y en conclusión, podemos un poco leer un poquito el texto que está acá en la pantalla, ¿no? Los festines, comensalismos y ceremonias posibilitan el encuentro de todos y de todas y la redistribución de las múltiples diplomacias y políticas cósmicas de convivencia simétrica entre todos los seres visibles e invisibles que pueblan ese universo viviente y con profundo diagrama sensitivo de fuerzas. Puede ser sensitivo, subjetivo, ¿no? Resonancia, bueno, de fuerzas que fluyen en ese universo. Entonces, eso es prácticamente, o básicamente, el concepto de cosmovisión, ¿no? Está basada en todos los elementos que hemos visto y engranado desde la primera sesión hasta la última sesión.
Entonces hemos tratado, digamos, de identificar en cosas, en acontecimientos mayores, digamos, y precisamente para este primer módulo, digamos, del diplomado, hemos identificado esos 4 grandes temas, ¿no? Que obviamente no están aislados, solamente cuestión de trabajo, en este caso, cómo nos hemos organizado para este diplomado, está dividido en 4 partes, ¿no? Pero en realidad eh, no están divididos, ¿no? Cuando en el mismo pensamiento nativo, en las comunidades, estos acontecimientos no están divididos, ¿no? Siempre están integrados más bien. Entonces, habíamos dicho de que están entrelazadas, ¿no? Están conectadas unas con las otras. Nada, ningún ser, nada ni nadie no está aislado en ese universo, ¿no? Entonces, eso es lo básico, digamos. Espero que de alguna forma les haya servido este primer módulo. Y sin embargo, tienen ahí la bibliografía de las 4 sesiones que realmente les va a enriquecer en su conocimiento y en su entendimiento y comprensión de la cosmovisión andina. Con esto damos por concluido este primer módulo y muchísimas gracias por su audiencia, estimados eh, compañeros, participantes del diplomado, y muy agradecido también con ustedes. Espero que no sea la última vez, ¿no? Espero que nos veamos en otros espacios y lugares también. Muchas gracias. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, tenemos 10 minutos. Pueden hacer, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí, bueno, a manera de contar un poco mi experiencia y tal vez usted me pueda sacar de la duda. Yo tocaba con un grupo folclórico autóctono, ¿no? Y alguna vez nos ha tocado tocar en alguna comunidad y nos decían que las mujeres no deben soplar los instrumentos de viento, ¿no? Y en 2 ocasiones nos dijeron aquello, ¿no? Y en una ocasión explicaron que es porque puede que se queden estériles y en otra ocasión nos explicaron que es porque son los varones quienes pueden comunicarse a través del viento mediante los instrumentos de viento, ¿no? Y ellos son los encargados de soplar, ¿no? Entonces, no sé cómo es esta cuestión de la música, de los instrumentos nativos, tal vez me pueda dar algún panorama. Sí, bueno, había un fuerte arraigo, digamos, em, a esta forma, digamos, de interpretar, ¿no? Los instrumentos musicales de viento y, y cómo las mujeres utilizaban estos instrumentos, ¿no? Sin embargo, a ver, ¿qué se decía de eso? Se decía de que si eres mujer, entonces tocas los instrumentos de viento, entonces primero estás pulsando cuasctaba, decían en Neymar, estás soplando y no vas a tener suerte para nada. Cuando tengas marido, no vas a tener nada en la casa. Es decir, no vas a poder conseguir cosas, digamos, ¿no? Materialidades que uno necesita para vivir, digamos, ¿no? El segundo es más fuerte, ¿no? Decía, si soplas, y incluso si en algún momento vas a tener una guaguita, entonces prácticamente eh, no vas a tener leche, porque la leche lo estás soplando, ¿no? Y tú, el pezón va a estar suelto y la leche se va a salir, así como si fuera de la pileta, ¿no? Entonces, esa es otra de las implicancias de eso, ¿no? Que había. Y tercero, tiene razón, ¿no? Es decir, te vas a quedar estéril. Entonces, por eso, incluso eso venía desde el serenazgo de los instrumentos, ¿no? No se olviden de que en el mundo andino todos los instrumentos musicales se llevan a un lugar que se llama Anchanchuni. Y el Anchanchu es un ser indómito, salca, o en términos occidentales podemos decir un ser maléfico,
pero en este caso para afinar, para que tenga una linda melodía, una linda tonalidad, digamos, el sonido de cualquier instrumento de viento, entonces lo llevaban a serenar, decía, ¿no? Sirina y Aniñahua, ¿no? Y de ahí recogían los músicos su instrumento y bueno, pues tenía este componente sobrenatural, ¿no? Y eso es lo que expresaban en las cachuañas, ¿no? En los lugares donde tenían que tocar o bailar. Entonces, eso es lo que sí, tiene mucha razón, estaba muy arraigada. Sin embargo, ya las mismas mujeres o hijas o nietas de las mismas mujeres que tenían tanto arraigo en eso, ya en cierto momento, digamos, de la historia, ¿no? Han migrado hacia las ciudades, ¿no? Entonces, han roto prácticamente este modo de pensar y ahora las mujeres aymaras, quechuas, es decir, la gente muy arraigada, digamos, a estas costumbres, va tocando, ¿no? Me refiero a las hermanas, ¿no? A las mujeres. Entonces, se puede ver eso, ¿no? Claro, en algunos lugares todavía sí hay eso, y sobre todo está arraigado en las comunidades, pero cuando nos vamos a la ciudad, sobre todo, entonces ya digamos así, aunque no me gusta mucho el término, pero se desmitifica, aunque todo lo que hemos hablado es parte de ese conocimiento mítico, ¿no? Pero si hacemos ya una contemporaneización de nuestra forma de hacer música, entonces ya la mujer prácticamente es ya una de ellas más, ¿no? Es decir, que toca ya, ¿no? Como el hombre, no hay una barrera en cuanto a hacer música, ¿no? No sé si si es pertinente, pero bueno, eso es lo que implica la música versus mujer. Gracias, licenciado. Sí, tal vez igual recalcar que hay instrumentos que se tocan en cierto tiempo, ¿no? Igual en época de lluvia, en época seca. Absolutamente de acuerdo, sí. Se adapta perfectamente a la ciclicidad, ¿no? De los tiempos. Entonces, claro que sí, tiene mucha razón, ¿no? No puede tocarse la tarca, por ejemplo, en época seca, digamos, ¿no? No puede tocarse la zampoña en época de lluvia, digamos. Entonces, cada instrumento tiene su rol en una época muy puntual. Otro comentario, consulta. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo quería Adelante. quería preguntarle sobre la religiosidad que se celebra en cada comunidad, donde hay santos y vírgenes, que cada comunidad se identifica con un santo o virgen, ¿verdad? Yo quería saber qué relación hay en que se dice de que en cada iglesia que hay, en cada comunidad, hay un hilo escondido que en aquellos tiempos, en el tiempo de la colonización, esconder o quizás ocultar el miedo a la represión que tenían en aquel tiempo, entonces han tenido que poner sobre sus illas, deidades, aquellos santos y vírgenes que actualmente existen, ¿no? Porque ahorita se ha transgiversado un poco el conocimiento de esto, ¿no? Entonces, se venera o se hace una entrega, ¿verdad?, al santo y a la virgen, pero sin embargo, en el fondo que yo había investigado un poco, es que en el fondo está escondido allí el hilo que realmente nuestras comunidades tienen en sí, a fondo en su esencia, ¿verdad? Eso yo quería saber si hay alguna verdad en eso. Eso quería saber, licenciado. Bueno, en realidad hay que partir de un principio, ¿no? Todos los templos, digamos, en este caso las iglesias, o como llamamos los santuarios, están sobrepuestas sobre antiguos huacas, sobre los antiguos apus y achachilas, y entre ellas están las illas y
Ispallas también. No hay que olvidar de que en la colonia se ha creado una ley que era la ley de extirpación de idolatrías. Entonces, prácticamente Ya. cualquier indio, como llamaban, ¿no? Eso se menciona dentro de las crónicas. Si los indios podían adorar a sus ídolos, entonces prácticamente sufrían fuertes represiones, ¿no? Entonces, había esa ley de extirpación de idolatrías que se tenía que cumplir al pie de la letra. Entonces, ¿qué hacían los indios para mantener sus costumbres, digamos, esta religiosidad? Portaban en cosas, en cosas así materiales, digamos, en miniaturas prácticamente, ¿no? Entonces, de ahí vienen los pequeños conapas, por ejemplo, aunque en la época de los incas ya habían conapas, pero durante la colonia los conapas realmente han servido para camuflar, ¿no?, las costumbres andinas, es decir, para ocultar, ¿no?, de la agresión colonial que había en ese momento. Entonces, todo eso prácticamente, es decir, de manera clandestina, ¿no? Se seguía practicando. Muchas veces, o sea, en sí, en la época colonial no habían manifestaciones públicas de una espiritualidad propiamente andina, ¿no? Si no eran netamente cristianas o católicas, un poco de contenido, digamos, indígena también, ¿no? Pero como tal, digamos, así, muy propio, así, lo indígena, no había, ¿no? Entonces, tienes mucha razón en decir de que las illas, las Ispallas, ¿no? Son miniaturas, ¿no? Que eran fuertes contenedores, digamos, reservorios, digamos, de todas estas costumbres, de la religiosidad, de la espiritualidad, y no solamente de eso, sino de otro tipo de conocimientos, ¿no? Tal vez económico, político y ideológico, es más complejo todavía. Entonces, la materialidad en miniatura ha jugado un rol fundamental, ¿no? Entonces, no está por demás hacer una investigación sobre eso y tal vez comprender esto en su cabalidad. ¿Alguna Gracias, pregunta? licenciado. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches, profesor. Tal vez era la consulta más sobre el tema de si va a haber algún trabajo. Estaba revisando la plataforma, no sé si va a haber alguna actividad para cerrar el módulo. Esa era la consulta, profesor. Sí, esta parte voy a coordinar con el profesor Román y vamos a definir, digamos, cuáles van a ser las actividades. Sí, va a ser entre mañana y pasado seguramente, y tampoco no va a ser mucho, ¿no? Sino en base a lo que hemos hablado, en base a las presentaciones, ¿no? Más que todo se trata de cómo poner en práctica las cosas que hemos hablado en las 4 sesiones. No va a ser un examen, digamos, así para definir conceptos, autores, no va a haber nada de eso. Simplemente recordarnos de algunas categorías y decir, por ejemplo, una pregunta puede ser como esta, ¿no? El mundo aymara o el mundo andino es biocéntrico, ¿falso o verdad? Entonces, cuando decimos biocéntrico, decimos que es un universo vital, de vida, ¿no? Entonces, es verdad. Entonces, simplemente eso. Lo que más me gustaría es que va a haber tal vez 1 o 2 actividades donde podamos diferenciar, ¿no? Podamos diferenciar las potencialidades, ¿no?, del conocimiento nativo, indígena, andino, en este caso, del conocimiento que se genera también de lo andino, pero desde otra mirada, ¿no?, desde el occidente. ¿Qué dice el andino de lo andino? Eso sería, ¿no? ¿Y qué dice un europeo o un norteamericano de lo andino? ¿Dice como lo dice el andino o lo dice de otra forma? Entonces me gustaría que se haga énfasis en esto, no con el afán, digamos, de generar etnocentrismos, ¿no? O
o digamos contradicciones, ¿no? Sino simplemente para ver hasta dónde es pertinente, ¿no? El conocimiento andino, hasta dónde podemos avanzar si hablamos de una filosofía, de un giro ontológico, de una nueva epistemología, ¿no? Y creo que todos estamos con ese objetivo, ¿no? De aportar con algo. Entonces, eso yo creo que es lo más importante en esta actividad, que va a ser de 5 o 6, digamos, actividades que vamos a hacer. Eso voy a coordinar con Román, por favor. Sí, de acuerdo, profesor. Gracias. Profesor, una Bueno, pregunta más. Bueno, primero muchas gracias por todo el conocimiento que nos ha impartido. Quería preguntarle hasta qué fecha va a estar revisando el foro de consultas en caso de que nos surjan algunas dudas que queramos realizarle en base a las lecturas complementarias. bueno, en realidad el que administra la plataforma y es el profesor Román, por eso voy a coordinar y ahora mismo, después de la clase voy a coordinar, entonces si nos da esa posibilidad, mañana mismo estaría y seguramente ahí vamos a anunciar, ¿no? En el grupo de WhatsApp hasta qué fecha va a estar, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, dicho eso, nuevamente agradezco el interés y la concurrencia de ustedes, estimados participantes. Y bueno, pues desearles simplemente que les vaya bien en los otros módulos, que son igualmente eh, muy, ¿cómo se llama?, potenciales en realidad para conocer la cosmovisión andina. Sé que los otros docentes son realmente capaces, digamos, de mostrar eh, el pensamiento propio que se puede generar. Entonces, conmigo hasta otra oportunidad y muchas gracias por este curso que han optado. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Licen. Gracias por todo su conocimiento. Sí, 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 gracias a gracias. usted. Muchas Muchas gracias. Gracias, Muchas Buenas profesor. noches. Gusto Muchas conocerlo. gracias, Buenas Felipe. noches. Fuerte Gracias, abrazo, Yakarat, todo lo mejor. Muchas gracias. gracias. Iki sin cama, Yakarat cam, Iki sin cama. Hasta luego. Iki sin cama. Iki sin cama. Iki sin cama, Kuyak. Iki sin cama, Kuyak.